Buenos días, Dios te bendiga en este domingo 19 de julio del 2020. Vamos a estudiar la palabra del Señor para esta escuela de crecimiento espiritual, continuando con los primeros capítulos del segundo libro de Samuel. Habíamos estudiado los primeros dos y leímos el último, por último, el capítulo 3:1. Así vamos a iniciar el día de hoy, ahí en segundo de Samuel 3, vamos a estudiar el 3 y el 4. Y leemos en segundo de Samuel 3:1, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Recuerda que el rey Saúl había muerto y los de Judá habían nombrado a David por rey, pero solamente sobre Judá, y Abner, el que era el general y primo de Saúl, había organizado el levantar a Isboset, otro de los hijos de Saúl, para que él fuera rey sobre el resto de las tribus, y así lo nombraron allá del otro lado del río, en Mahanaim, en territorio de Galad, y las otras 11 tribus siguieron a Isboset y a Abner, y sobre todo los hijos de Benjamín fueron los que estuvieron apoyando al inicio más esto. Vimos también que iniciaron hostilidades, una guerra interna entre David y sus siervos y la casa de Saúl, dirigida principalmente por el general Abner, y que esto llevó a una primera confrontación frontal de 12 contra 12, pero que después llevó a una persecución en donde hubo una grande pérdida de 360 hombres para Abner y los de Benjamín, y una pérdida de 20 hombres para los siervos de David, entre ellos Asael, que era hermano de Joab y de Abisai, que habíamos visto eran hijos de Sarbia, hermana de David, es decir, eran parientes, eran sobrinos de David, y eran gente que habían estado con él antes de estos sucesos. Ya habíamos ubicado a Abisai desde que David había tenido oportunidad de matar a Saúl en su propio campamento, y Joab también ya había sido mencionado, y aquí miramos este tercer hermano, Asael, del cual leímos que Abner, por causa de la persecución que Asael le hacía, tuvo que matarlo, y sabía que entonces esto iba a traer un conflicto especialmente con Joab, quien hoy vamos a ver un poco de este personaje, o bastante de este personaje, Joab, para que miremos que era una persona violenta, vengativa, y que en general no hizo las cosas correctamente. Pero sin embargo también vamos a ver que él fue todo el tiempo de David, y aún cuando ya se estaba trasladando el reino a Salomón más adelante, fue el general del ejército de David. Todo eso detalle lo vamos a ver, y por qué es que este personaje Joab permaneció allí tanto tiempo. Recuerda, también vimos que el rey David ahorita fue nombrado rey sobre Judá, y estaba en Hebrón reinando. Y dice la palabra que en Hebrón reinó 7 años con 6 meses, y después, que vamos a leerlo esto la próxima clase, a partir de que él toma Jerusalén y después traslada todo para reinar en Jerusalén, que eso lo veremos en 2 clases. Vamos a ver primero cuando es David proclamado rey y toma Jerusalén, y después en la siguiente vamos a ver cuando ya él lleva el arca para allá y traslada todo el centro de gobierno y de culto a la ciudad de Jerusalén. A partir de ahí él fue 33 años rey sobre todo Israel, y entonces en total David reinó 40 años con 6 meses. Eso también lo vimos la vez pasada. Vimos todos estos antecedentes que sabemos que nos van a servir para seguir estudiando todo este segundo libro de Samuel, ir conectando todas las situaciones, todos los personajes. Y hacía yo al final un comentario, lo cual quiero retomar en esta clase, con respecto a que aquí vamos a estar mirando muchos asuntos entre los hombres. Vamos a estar mirando asuntos políticos, asuntos de guerra, asuntos personales, pero en estos capítulos no miramos o leemos palabras con respecto a la intervención de Dios. Sin embargo, yo comentaba que Dios no pierde el control y está presente en todas las cosas. Pero quiero complementar a este comentario que hice la vez pasada, que no solamente Dios estaba presente, el hecho de que esto esté testificado en la palabra de Dios, pues significa que Dios lo está mirando todo, y sabemos que Él es Dios omnisciente y omnipresente. Pero quiero añadir a este comentario un asunto. Quiero que recuerdes, porque hemos venido estudiando en orden cronológico la Biblia, que el asunto de los reinados, y tanto el de Saúl como ahora el caso de David,
estaba en la voluntad permisiva, no era la voluntad perfecta de Dios. Y yo quiero que hagas una distinción, todos los que han seguido estas clases, entre lo que Dios deseaba con su pueblo y lo que les manifestó en el desierto, como Él los había libertado de Egipto para atraerlos a Él, no para dejarlos solos en el desierto, sino para llevar a un encuentro con Dios. Y Dios quería que ellos fueran su pueblo y que Él fuera su Dios y manifestar sus leyes y sus mandamientos en medio de ellos, pero también manifestar las bendiciones, la bondad, el bien, la vida de Dios en ellos. Y miramos cómo se fue degradando la relación con Dios por causa de la desobediencia del hombre. Miramos tiempos como en los jueces, en donde el pueblo hacía como bien le parecía. Miramos muchas cosas mal en el sacerdocio, en la gente que estaba encabezando. Leímos, por ejemplo, al principio de 1 de Samuel con respecto a Elí y su casa, que no estaban haciendo las cosas rectamente delante de Dios como sacerdotes. Entonces, a lo que voy en este comentario, en esta añadidura al comentario, es que cuando miramos todo esto y vemos que son cosas que sucedieron entre los hombres, primero, entender que sucedieron bajo la voluntad permisiva. Esto no es lo que Dios había diseñado, el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Pero Dios le había dicho a Samuel, pues óyelos y si quieren rey, pues que tengan rey, pero todo este tipo de asuntos, cuando nosotros estamos haciendo cosas conforme a una voluntad permisiva y no a la voluntad perfecta, nos van alejando de Dios, porque Dios, para que estemos cerca de Él, pues quiere que estemos alineados a la voluntad perfecta de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Él ha mandado, no a lo que nosotros queremos que sea la voluntad de Dios, sino a la voluntad que en verdad parte de Dios, la perfecta, la directiva, la que viene del cielo. Entonces, el hecho de mirar aquí tantos asuntos entre hombres, y lo vamos a estar viendo en todo este libro de 2 de Samuel, nos habla también entonces cómo se fue alejando el hombre de Dios, cómo se fue enfriando o adelgazando, ¿verdad? O diluyendo la relación que había entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, cuando este tipo de cosas suceden, Dios, que es clemente, que es paciente, que es misericordioso, dice, pues bueno, sigan en su asunto, sigan por su camino, pero finalmente Dios llega un tiempo en que vuelve a intervenir y hace las cosas para que se cumplan conforme a su voluntad, porque si Dios algo ha hablado, se cumple. Entonces, para que tengamos claro en el contexto de lo que hoy vamos a ver y del segundo libro de Samuel, que son muchos asuntos entre hombres, en la historia del hombre, pero en el caso particular de lo que estamos leyendo y al ser el pueblo de Dios, porque todos estos personajes que vamos a ver aquí, David, Abner, Joab, Abisai, Isboset, eran parte del pueblo de Dios, porque a veces miramos estas historias como los buenos y los malos, ¿verdad? Y sí, en el sentido de su comportamiento, de su obediencia o desobediencia delante de Dios, pues sí podemos decir que estaban haciendo lo bueno o lo malo, o la palabra es la que testifica eso, porque nosotros no podemos juzgar esas cosas, pero Dios las juzgó. Sin embargo, debemos entender que son parte del pueblo de Dios y que estas cosas entonces sucedieron dentro del propio pueblo de Dios, más esto que estamos leyendo que no tuvo que ver con los filisteos o con otros pueblos de fuera, sino tenía que ver con una guerra interna, ¿verdad? Entre el propio pueblo, entre los hermanos. Entonces, esto pues nos debe abrir también el panorama de las cosas que no debemos hacer dentro del pueblo. Háblese de la expresión más directa en cuanto al prójimo, en tu propia casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Háblese, porque vamos a ver en este libro muchas cosas entre hermanos que sucedieron. Los hijos de David, hubo muchas cosas malas que sucedieron entre ellos y con ellos, y aún en contra de su propio padre David, pero todo eso lo iremos estudiando. Pero también se puede tener esta expresión de qué estamos haciendo dentro de la propia iglesia, ¿verdad? De la congregación, ¿verdad? Somos ese pueblo de Dios amado, escogido, que está siguiendo la verdad en amor y que está edificándose unos a otros, o somos un pueblo como este, que está mirando su conveniencia y su deseo y está mirando las estrategias de hombre y las cosas que los ojos miran o que el corazón desea, y que entonces hace lo posible para lograrlo, rompiendo la voluntad de Dios y haciendo las cosas fuera de la palabra de Dios y trayendo malas consecuencias para el pueblo de Dios. Entonces, en ese contexto, pues vamos a estudiar este segundo libro de Samuel, porque leí yo que ahí en el 3:1 hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Sabemos que fue un periodo, por lo menos entendemos
que el tiempo que estuvo Isboset dice que estuvo 2 años reinando. Entonces todo ese tiempo, todo ese periodo, pues hubo ahí esa guerra, y David fue más tiempo rey sobre Judá, 7 años y medio. Entonces dice ahí al final del 3:1, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, porque en medio de todo este caos, de toda esta confusión y de tanta maldad en medio del pueblo, todavía había siervos, en este caso hablando de David en particular, que tenían el deseo de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, David no dejó de ser hombre, y Salomón entendió más adelante y escribió en el libro de Eclesiastés que no hay hombre que no hay justo que no peque, ¿verdad? Y entonces vamos a ver algunas cosas que David hizo fuera de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, pero que Dios tuvo que intervenir, porque Dios tenía ese interés especial en David y en esa promesa que veremos más adelante dentro de un par de clases, ese pacto con él, con respecto a él, a su descendencia, para traer a través de ello al Mesías. Y podemos mirar a través de esto que pues todos los hombres pecamos, nos equivocamos, pero que hubo una cosa diferente en David, que la dijimos desde que estudiamos el asunto con Saúl, que David se arrepentía de las cosas malas delante de Dios y le pedía perdón, buscaba a Dios y cambiaba su camino o cambiaba su comportamiento o sus decisiones, cosa que muchos otros personajes en la Biblia no hicieron. Se mantuvieron en su desobediencia, en su pecado, en su necedad, y esto fue su fin. Entonces, bien, vamos a leer, ya vimos el 3:1, y vamos a ver esta primera parte, los versículos 2 al 5. Dice la palabra de Dios: y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón de Ahinoam jezreelita, su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur, el cuarto Adonías, hijo de Hagit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Entonces, bueno, quería también anotarte una cosa, y sobre todo a partir de la próxima clase, las próximas 2 clases, que mires las citas paralelas cuando leas. Lo que quede de tarea, leas las citas paralelas. Usualmente ahí viene en chiquito alguna nota. En el primer libro de las Crónicas, no está exactamente en el orden que aquí en segundo de Samuel, y vas a ver capítulos brincados ahí en Crónicas, pero lee también, porque todo lo que está en Crónicas nos va complementando todo lo que está escrito para tener un mejor entendimiento. En el caso, por ejemplo, de esto de los hijos de David, pues está en el primer libro de las Crónicas 3, del 1 al 4. Algunos han de tener ahí en su Biblia esa notita o ese paréntesis haciendo referencia a las citas, y si no, yo en las clases pues también las voy a ir mencionando para que vayamos tomando también del libro de las Crónicas, que se estudia en paralelo con segundo de Samuel y con los libros de Reyes. Podemos ir estudiando en paralelo muchas cosas en Crónicas, pero bueno, esta primera parte, estos versículos del 2 al 5 nos habla que David allí en Hebrón, cuando ya se estableció, tuvo hijos en ese periodo de 7 años y medio, tuvo hijos, y miramos varios personajes que tomarán una importancia más adelante. Por ejemplo, el caso de Amnón, su primogénito, el caso de Absalón, el caso de Adonías. Son personajes que ahorita en segundo de Samuel vamos a estudiar, y va a haber asuntos ahí familiares, personales y políticos y de gobierno en que están involucrados estos hijos. Y un detalle importante de estos versículos es que puedes notar, habíamos visto hasta aquí que David tenía 2 mujeres, tenía a Ahinoam jezreelita y tenía a Abigail, la que había sido mujer de Nabal. Pero miramos ya en esta cita que cada uno de los hijos correspondió a una mujer diferente. Ya no solamente hablaba, sus 2 primeros hijos fueron precisamente de Ahinoam y de Abigail, pero a partir del tercero nos habla ya de otras mujeres, Maaca, Hagit, Abital, Egla, y todas estas eran mujeres de David y que le nacieron en Hebrón. Y aquí podemos mirar un asunto que pues iba a traer conflicto a David y a su propia familia, porque todos estos eran medios hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la historia de Absalón, cómo él recurre al rey de Jesur, o vamos a ver en el caso de Adonías, hijo de Hagit, cómo el hecho de ser, digamos, medios hermanos, aunque todos eran hijos de David, eran de diferente madre, tenían ciertos intereses o ciertos asuntos personales que no quiero adelantar,
pensar y deseos en su corazón, por ejemplo en el caso de Amnón, de cuestiones sentimentales que dañaron profundamente la familia de David. Y también hay un asunto, por ejemplo, en el caso de Absalón, porque dice que él era hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Entonces David aquí ya estaba tomando una mujer de otro pueblo, porque si tú te remontas a Josué 13, en donde nos habla de las tierras que faltaron por conquistar en tiempos narra ahí lo que se conquistó con Moisés, lo que se conquistó con Josué, pero hubo territorios que no se lograron conquistar. Por ejemplo, ahí vimos que toda la parte de los filisteos no se logró conquistar, y ahí al final, en esa sección de Josué 13, dice que no echaron fuera los jesureos y los maacateos, y los de Jesur, los de Maaca. Entonces, y dice que a partir de ahí habitaron en medio de Israel. Estos territorios eran del otro lado del río, eran territorios fronterizos a las tierras que se le habían quitado desde tiempos de Moisés a Og, rey de Basán, y a estos dos reyes, y a Seón, estos dos reyes poderosos que estaban del otro lado del río, en esas tierras que tomaron Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al oriente. Estas ciudades o estos países, Jesur y Maaca, estaban precisamente de ese lado, y estos jesureos se quedaron siempre ahí viviendo con ellos, dice en la narración de Josué, hasta hoy, ¿verdad? Hasta ese tiempo en que fue escrito ese libro. Entonces este Absalón venía de una mujer llamada Maaca, y que era hija, dice, de Talmai, rey de Jesur. Entonces aquí David ya estaba también cometiendo algo que no debió haber hecho, porque estaba tomando mujeres de otro pueblo. Aunque estos pueblos estuvieran en paz con ellos, aunque les fueran tributarios, no les era permitido tomar mujer extranjera, porque podían contaminarles con sus costumbres, con sus tradiciones o con sus dioses, sus cultos paganos, y contaminar su corazón. Esto es algo que Dios ya les había advertido. Entonces, pues por ejemplo, ten eso en cuenta. Y entonces, bueno, está esta mención de los hijos, estos 6 hijos que le nacieron a David en Hebrón. Más adelante veremos que le nacieron en Jerusalén otros 4, y después otros 9, y una hija llamada Tamar, que también estará involucrada en algunos asuntos de todos los problemas familiares que vamos a ver. Entonces, no está de más esta mención, porque dirás, bueno, pues ¿de qué sirve una mención de los hijos que tuvo David en Hebrón? Bueno, ya verás, y si te adelantas en la lectura a los próximos capítulos, a partir del capítulo 13, pues vas a ver que empieza a haber ahí precisamente problemas con los hijos de David. Muy bien, vamos a leer ahora a partir del versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido,
Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Muy bien, vamos a desglosar esta historia. La leí de continuo porque es, digamos, una misma narración, un mismo pasaje. Entonces, Abner, que había estado, como dice ahí al principio, por causa de la guerra entre la casa de Saúl y de David, que él provocó, porque él fue el que levantó a Is-Boset, y dice que él se esforzaba por la casa de Saúl, pero viene una diferencia personal entre Is-Boset, hijo de Saúl, y Abner el general, que por lo que miramos en estas historias, pues el que tenía el control y a quien temían y a quien obedecían, pues era Abner en realidad. Él era el que estaba gobernando. Is-Boset era solo quizá una figura simbólica, porque en realidad no miramos en estas historias que tuviera ningún tipo de autoridad o de poder. Entonces hay una diferencia personal, porque resulta que narra aquí que Saúl había tenido una concubina y que Is-Boset estaba acusando a Abner de haberse llegado a la concubina de su padre. Algunos dan por hecho este hecho, yo no, porque más adelante dice que se enojó mucho Abner por las palabras de Is-Boset y le dijo, o sea, me tratas como si fuera un traicionero, porque dice: yo he hecho misericordia con la casa de tu padre, con tus hermanos, con los cercanos, con tus amigos, no te he entregado en mano de David, es decir, he hecho misericordia contigo. Y le dice: y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Es decir, Abner no estaba aceptando que él hubiera participado de esto, ¿verdad? Y diciendo: del pecado de esta mujer, es decir, de que ella se llegó a alguien, o alguien se llegó a ella más bien, entonces tú me estás haciendo cargo a mí. Entonces muchos dan por hecho que sucedió, que la acusación era verdadera, o incluso hablan que Abner tenía alguna intención política al hacer esto. Pues yo no lo creo, porque primero él ya tenía todo el control político y militar sobre las 11 tribus prácticamente a través de Is-Boset, pero al que oían era a él, y el que salía a la guerra era él. Y la gente usualmente en este tiempo al que seguía, pues es al que los libraba y al que salía a la guerra por ellos, no a un rey que se quedaba en su lugar. Y dice además entonces que él no acepta esto y le dice: tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Entonces se enoja mucho Abner con Is-Boset, y esto causa un rompimiento, y entonces Abner cambia de parecer y dice: ahora yo no voy a estar apoyando a Is-Boset ni a la casa de Saúl, sino quiero hacer un pacto con David y quiero tener paz con David. Hay obviamente tintes políticos, intereses en este asunto, sí los hay, porque estamos viendo asuntos entre hombres, pero Abner expresa y usa de palabras con respecto a que Dios había dado promesa a David de que él era el que iba a reinar sobre Israel. Bueno, si Abner estaba tan seguro de esto, ¿por qué no lo aceptó desde un principio y por qué levantó a Is-Boset, verdad? Y segundo, al hablar más adelante con los ancianos de Israel, dice: ustedes de hace tiempo ya querían que David fuera rey. Entonces tenía él ahí ciertas diferencias. Miramos entonces, como decía el 3:1, que la casa de Saúl se iba debilitando. Por lo tanto, Abner en este tiempo de guerra se había debilitado, no había tenido las victorias en batalla que él había querido. La casa de David se había fortalecido, como el primer caso que vimos, donde él perdió 360 hombres contra 20 del otro lado. No tenía quizá el pleno apoyo de los ancianos de Israel, solo tenía el apoyo total de los de la casa de Benjamín, porque ellos eran precisamente ¿de dónde? De Benjamín. Saúl era de Benjamín, y además tenía estas diferencias con Is-Boset, ¿verdad? Y viendo todo este asunto, bueno, es muy probable que Abner entonces también dijera: pues mejor busco la paz con David, hacer pacto con él. Y entonces él cambia totalmente lo que él había hecho y dice: ahora yo soy el que va a provocar, como yo provoqué que las 11 tribus no siguieran a David, ahora yo soy el que va a provocar que las 11 tribus se vayan y reconozcan a David como rey, y él gobierne, dice ahí, desde Dan hasta Beerseba. Esa era una frase, ya te lo he dicho, que significa desde el norte hasta el sur, de lo más norte del territorio hasta lo más sur. Y dice que Is-Boset ni siquiera le dijo nada ni se lo peleó porque le tenía miedo. Es lo que te digo, que el que tenía la autoridad en realidad era el general Abner. Abner le envía mensajeros a David y le hace una pregunta: ¿de quién es la tierra? Otra vez un asunto entre hombres y político,
porque David entendió, y el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y si David algo era o algo tenía, pues era Dios el que lo había dado. Entonces Abner equivocado para mí en esta expresión, ¿verdad? De quién es la tierra, como diciendo, pues vamos a hacer entre los que dominamos, pues vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un trato. Eso no es la manera de hacer las cosas. Sin embargo, David lo va a escuchar, porque David era alguien, como vimos antes, que siempre estaba buscando la paz. Y manda Abner decir a David que quería hacer pacto con él y que ahora su mano estaría con él para hacer volver a todo Israel a que David fuera el rey. Y David le acepta esto y le dice, voy a hacer pacto contigo, y solo le pone una condición, que le regresen a Mical cuando fuera a verlo, que no viniera así digamos solo o con las manos vacías, sino que le devolvieran a Mical su mujer. Vamos a ver ahí ese pasaje. Después David, yo creo como enterándole el asunto a Is-Boset, le manda mensajeros a Is-Boset diciendo lo mismo que le pidió a Abner, la respuesta que le dio a Abner: restitúyeme a Mical, porque de inicio le da respuesta a Abner, pero a quien le envía el mensaje de nueva cuenta, la segunda mención que hay ahí, no es a Abner, sino a Is-Boset, diciéndole restitúyeme a Mical, la cual yo había desposado, dice, por 100 prepucios de filisteos. Recordarás esta historia que está ahí en 1 de Samuel 18, que Saúl puso esa condición y David fue el que la cumplió, y no le llevó 100 sino 200 prepucios de los filisteos, y le dieron a Mical por mujer. Después Saúl, en su enojo y su odio contra David, cuando David después que huye, y la propia Mical lo había ayudado a huir, y miente ella, le quita a Mical y se la da a otro hombre que está aquí mencionado en esta misma historia, Paltiel, hijo de Lais, y cuando que legítimamente pues era mujer de David. O sea, eso que hizo Saúl no era correcto, ¿verdad? Entonces David, bueno, como si no le faltaran esposas, ¿verdad? Ya vimos ahí 6 en los primeros capítulos. Quiere a Mical de vuelta, y dice que Is-Boset pues oye lo que David le pide y hace esto, y le quitan a este varón Paltiel a Mical, y dice que él iba atrás de ella y lloraba y la seguía, hasta que Abner pues ya volteó y le dijo: ya hasta aquí, y volteate y regrésate. Entonces yo imagino que cualquier advertencia, digamos, o amenaza de parte de Abner, pues lo escuchaban, ¿verdad? Porque dice que este hombre se volvió y no hizo más por Mical. Entonces, pues entendemos, y más adelante en la historia del rey David va a aparecer Mical, que Mical le fue de vuelta y fue una de sus esposas. Y entonces dice que Abner, mientras tanto, estaba hablando con los ancianos de Israel, lo que yo te mencionaba, que al parecer no existía un pleno apoyo, una plena certeza de estar apoyando a Is-Boset. Oían a Abner, pero en realidad pensaban que David es quien tenía que reinar, porque en el 17 dice que Abner les dijo a los ancianos: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Era algo que ya se deseaba. Entonces Abner, aprovechando también, digamos, la situación y buscando pues en un sentido paz, porque ahorita vamos a leer otros versículos donde David considera que estos fueron tiempos de paz, o que se estaba buscando hacer la paz. Entonces habla con ellos y les dice: pues ahora háganlo, ya llegó el momento. Is-Boset no debe ser más rey sobre ustedes, sino sea David, porque además Dios le dijo a David, y esto es verdad y era algo que el pueblo conocía, que David es quien iba a ser el príncipe y quien iba a librar a Israel de mano de sus enemigos. Entonces también dice ahí más adelante que habló Abner con los de Benjamín. Quizá esta fue la negociación más dura, porque era Abner de ahí y Saúl, y esa era la tribu que los había apoyado, quien había salido con él, digamos, a la guerra, este conflicto largo que se había dado entre la casa de Saúl y David. Y dice que habló con los de Benjamín, finalmente entendemos que los convenció también, y fue entonces a Hebrón a buscar a David, y le dijo pues que los de Israel les parecía bien tenerlo por rey, y también la casa de Benjamín. Dice que David entonces lo recibe para hacer pacto con él, hace banquete con los hombres que llevaba Abner y con Abner, y entonces Abner, después de, digamos, este recibimiento, de sentarse a la mesa, de hacer pacto, porque es una manera que se hacía pacto, sentándose a la mesa, de David con Abner, Abner se levanta y le dice: pues a partir de aquí, bueno, viene la campaña. Te digo que muchos asuntos
políticos, porque ahora dice, pues yo me voy a levantar, voy a ir y voy a juntar a todo Israel para que vengan y hagan pacto contigo, ¿verdad? Para que seas rey ya no solo sobre Judá, sino y en Hebrón, sino seas rey sobre todos los territorios de Israel, que es lo que te corresponde legítimamente hacer, porque así Dios lo había determinado, ¿verdad? Y entonces, solo hay un detalle, le dice en el 21, dice, yo me levantaré, iré y juntaré a mi Señor el Rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y aquí está, dice, y tú reines como lo desea tu corazón. Entonces, bueno, esto era lo que Abner pensaba, ¿verdad? Yo creo que lo que había en el corazón de David era hacer la voluntad de Dios, y Dios es el que lo había llamado y escogido, pero él lo expresa aquí como diciendo, otra vez, viéndolo desde la perspectiva de hombres, Abner siempre se mantuvo en esa línea horizontal, y dice, pues para que tú reines como lo desea tu corazón, que esto es un poco a un barbero, ¿verdad? Lisonjero de su parte, y David dice que entonces despidió a Abner, y Abner se fue en paz. Entonces entendemos que hubo paz entre ellos. Quiero leerte algunos pasajes, y quizá con esto voy a quemar un poco lo que va a suceder a continuación, más o menos, porque pues si lees el título que sigue, dice ahí Joab mata a Abner. Pero quiero leer con respecto al personaje de Abner algunas referencias que puedes encontrar en otros libros. En el primer libro de los Reyes, capítulo 2, en el versículo 5, en ese capítulo 2, David está ya en una corregencia con Salomón, le está trasladando ya el reino y le da consejos de lo que él debe hacer, ¿verdad? Hay muchos consejos que están escritos en los Salmos de lo que le dijo a Salomón, pero aquí habla de asuntos, digamos, de gobierno, políticos, de qué él debe hacer con la gente que lo está rodeando, en quién confiar, en quién no confiar, y llega el punto en el que le dice con respecto a Joab, que ahorita lo vamos a ver, que no confíe en él. No estamos todavía en Joab, estamos en Abner, pero quiero leer de ahí, de 1 Reyes 2.5, la mención que hay de Abner. Dice, ya sabes tú, 1 Reyes 2.5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner. Ahí está mencionado que le hizo Joab algo a Abner, hijo de Ner, ahorita lo vamos a estudiar. Dice, a los cuales él mató. Y esta es la parte que quiero tomar, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Entonces, sí se hizo un pacto, sí se llegó a la paz entre la casa de Saúl y David, ¿verdad? Y el reino que tenía David. Y entonces la intención de Abner, digamos, se cumplió. Y este tiempo, eso es lo que yo quería tomar de este pasaje, fue tomado por David, digamos, en la historia como un tiempo de paz, y el hecho que ahorita vamos a leer que hizo Joab fue tomado pues como un acto de guerra en tiempos de paz, ¿verdad? Y eso es como derramar sangre inocente, eso es algo que no era aceptable. Y dice, poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Leemos en el 32, ahí mismo el 2:32, similar. Dice, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerto a 2 varones más justos y mejores que él. Entonces, hablando ahí también David del carácter de Abner, y menciona quiénes son. Un detalle también dice, a los cuales mató espada sin que mi padre David supiese nada. Eso también es importante, y porque vamos a ver pues digamos la defensa en un sentido que hace David de su inocencia con respecto al asunto con Abner. Dice, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel. ¿Ok? Entonces, quería hablar ese asunto, más que el asunto de la muerte, que no lo hemos visto, el asunto de que este pacto de paz se cumplió, ¿verdad? Y Abner cumplió, digamos, su palabra, su parte del trato, de detener las hostilidades y de hacer volver a todo el resto de Israel hacia David, y David cumplió también su parte de detener las hostilidades, pero vamos a ver que Joab no tenía la misma idea. Este personaje, Abner, tenía tal importancia, el general Abner, que el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 26, versículo 28, dice que él era uno de los que tenía derecho, cuando tomaban botín de guerra por pelear contra otros pueblos, sobre todo me imagino en el tiempo del rey Saúl, era del que tenía derecho a traer cosas para guardarse en la casa de Dios y que fueran consagradas, que fueran dedicadas a Dios. Primero de Crónicas 26, 28, aquí está hablando de funciones que había entre los levitas y de las funciones que hacían, y una de ellas era guardar la casa de los tesoros, y dice 26, 28,
porque bueno, en el 26-26 dice, Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de las cosas santificadas que había consagrado el rey David y los jefes de las casas. Pero dice el 28, asimismo todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel había consagrado cosas para Dios, Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Ner y Joab hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Es decir, como te digo, Abner tenía, no está nunca mencionado ahí Is-Boset, ¿verdad? Tenía una gran importancia, aunque obvio yo creo esta mención tiene que ver más con el rey Saúl que con Is-Boset, pero era alguien que era considerado tan importante que al nivel de Samuel o de Saúl o del propio David tenía derecho de llevar los botines de guerra para ser consagrados. El 27-21 nos menciona también de este personaje y esto tiene importancia con respecto a David. Ahorita te voy a decir por qué. El capítulo 27 de Primera de Crónicas habla de oficiales que tenía David y llega un punto en el que habla de los jefes de cada tribu en tiempos de David. Se nombró a un jefe, a un principal, a un príncipe sobre cada tribu. Y resulta que en tiempos de David, el jefe de la tribu de Benjamín era el hijo de Abner, del general. Dice ahí el 27-21. De la otra media tribu de Manasés en Galad, Ido hijo de Zacarías, bueno, esa es otra tribu. Y esta parte es la que nos interesa. De los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Entonces, David, de alguna forma, no sé si esto salió de este pacto, pero honró o respetó la casa de Abner, y aún leímos esa cita del Primero de Reyes 2:32, en donde lo consideraba que era una persona por lo menos más justa, más recta que Joab, su propio general. Pues bueno, al hijo de este hombre, Abner, a su hijo Jaasiel, lo nombró jefe de la tribu de Benjamín en sus tiempos. Entonces, este pacto tuvo importancia o impacto en las decisiones políticas de David. Muy bien, hasta ahí quiero dejar el personaje de Abner, porque todas las demás citas, incluso ahorita ya quemé un poco, tienen más que ver con este siguiente personaje, Joab. Te recuerdo, y yo les dije que en estos libros teníamos que ser muy claros en identificar a los personajes. Sé muy claro, repasa quién es cada quien y de dónde viene y qué ha hecho, porque pues tiene aquí las personas, los personajes, mucha importancia en estas historias, porque insisto que estamos hablando de historias entre hombres que sucedieron en medio del pueblo. Vamos a leer ahí mismo en el 3, a partir del 22, y aquí tiene importancia o toma importancia los hijos de Sarbia, hermana de David, sobrinos de David. 3, Joab, Abisai y Asael, la famosa Gacela, que ya había fallecido, que ya había muerto para este punto, de acuerdo a lo que leímos la vez pasada, en manos del general Abner. Entonces, regresando a nuestro contexto de 2 Samuel 3, David había despedido en paz a Abner y había hecho pacto con él para que Abner lo ayudara a que fuera puesto por rey sobre todo Israel. Y leemos a partir del 22. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner hijo de Ner ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Cuestionó al rey. He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Me detengo un momento. Abner regresa de alguna campaña militar trayendo junto con sus hombres botín y le informan que allá había estado Abner y que había hecho pacto con David y que se había ido en paz. Joab, como mencioné, viene y cuestiona al rey David. Joab era importante, Joab era un hombre de guerra, un valiente, pero toma una atribución que no le corresponde y viene también como un consejero, pero con un consejo torcido. Cuando alguien tiene rencor, odio, enojo, violencia en su corazón, su consejo lo manifiesta también, ¿verdad? Y él le dice algo que pues la propia historia nos va a dar a entender que no era así. Y le dice, Abner solo vino a engañarte, solo vino a enterarse de tus movimientos, de todo lo que tú haces, y está contra ti, ¿verdad? Pero entendemos en lo que ya leímos y en lo que vamos a leer más adelante que no era así. Estaba dándole o queriendo convencer a David de algo que no era cierto.
Y entendemos hasta ahí está el 25 y por lo que vamos a leer el 26 que David no lo escuchó porque salió molesto Joab. 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Abner ya iba en su camino y lo manda de regreso, como si hubiera sido un orden de David, porque si no yo creo que Abner ni siquiera le habría hecho caso. Y Abner sabía que Joab tenía algo contra él, pero dice bien claro el 26, como leímos también en Crónicas, sin que David lo supiera. 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Entonces, ¿te acuerdas que había dicho el detalle de la quinta costilla? Que ahí había traspasado Abner con su lanza a Asael, a la gacela. Bueno, pues exactamente ahí, demostrando que era un acto de venganza por su hermano, de odio, de enojo. Dice que engaña a Abner, lo hace regresar, lo trae aparte como si le fuera a hablar en secreto, en privado, y dice muy claramente la Biblia, en venganza, tomando algo que no le corresponde, porque ya estudiamos que la venganza es de Dios. De la muerte de Asael, dice, le hiere por la quinta costilla y muere. Además, yo te voy a decir otra cosa. Asael murió en un enfrentamiento, en una lucha, ¿verdad? Y era entendible, digamos, que en tiempos de guerra pudieran morir. Abner no lo mató con mala intención. 2 veces le dijo que se apartara de él, que fuera a pelear con otro, y finalmente Asael no lo dejó de perseguir y Abner lo traspasó cuando se veía alcanzado, lo traspasó con su lanza, pero fue esto en medio de una guerra o de una batalla, ¿verdad? Entonces, pero este hombre, Joab, lo tomó como algo personal y en desobediencia a David y en desconocimiento de David, mata al general Abner. Esto es lo que está descrito que leímos en 1 de Reyes 2:5 y 32, que David le aconseja a Salomón que se cuide de Joab. Ahorita vamos a ver todo eso, porque había hecho estas cosas malas. Entre ellas la muerte injusta. Y además, como vimos, en tiempos de paz, había derramado sangre de guerra en tiempos de paz al matar bajo este engaño al general Abner. Aquí termina la vida del general Abner. 28. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Esto es verdad. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. David profiere una maldición en contra de Joab y de su propia casa. No hay más referencias en la Biblia de que Joab hubiera padecido esto, o su casa o su familia, pero queda claro el enojo de David por causa de lo que había hecho Joab, y profiere una maldición sobre toda su casa y sobre su descendencia. 30. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces, deja claro la Biblia que no solo hubo un culpable aquí, Joab, sino dice que también Abisai estuvo involucrado, el otro hermano, y que los dos mataron a Abner. No está clara la participación de Abisai, no está narrada, pero la Biblia da testimonio que ellos dos mataron a Abner porque él había matado a su propio hermano, pero como yo te dije, dice en la batalla de Gabaón. Entonces estaban cometiendo un acto injusto y además en tiempos de paz. 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. David decide honrar y llevar al pueblo a honrar, a tomar esto como una endecha, una lamentación. Incluso ahorita vamos a leer una endecha que él le dice al pueblo, y le hace homenajes a Abner ahí en propio Hebrón. Dice que David dirigió, iba tras el féretro, él dirigió la procesión fúnebre para enterrar a este hombre y lo honró. Porque esto también evidentemente habla no de solo el carácter de David, sino de su aplicación en este tipo de asuntos. Pues David ya era rey, David estaba, digamos, a la luz de que el pueblo miraba constantemente lo que él hacía o dejaba de hacer. Pero sobre todo, y ahorita lo vamos a entender, este acto de parte de David de honrar a Abner tenía que ver con que él le dejara claro al pueblo su corazón, que él no había tenido que ver con la muerte de Abner,
que él era inocente, que su reino era inocente de esto, que no había sido una traición en tiempos de paz, que no había sido un acto de guerra. Él no quería que las otras 11 tribus pues entendieran esto como un acto de traición o de guerra y se levantaran otra vez, o los de Benjamín específicamente en contra de él y hubiera otra vez guerra, sino él tuvo que hacer aquí un acto, Dios le dio sabiduría para saber cómo hacerlo y que quedara claro delante del pueblo y el pueblo pudiera entender que no había procedido del corazón de David matar a Abner, que esto lo había hecho Joab. Y seguimos leyendo, 32, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos, caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Y entonces David con esta endecha expresando que la muerte de Abner no había sido justa, es decir, no era un prisionero de guerra, no había muerto en batalla, y si no, dice, murió como muere un villano, ¿verdad? Como si hubiera sido un condenado, un reo condenado a muerte. Y dice, caíste como los que caen delante de malos hombres, pues dando ahí también a entender que los que hicieron esto eran hombres malos o había maldad en su corazón. Y 35 dice, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Es decir, David les estaba manifestando que su dolor era sincero, era honesto, que sus palabras, su endecha eran honestas y que no era solo un momento, un acto político, ya vinimos, lo honramos, le aplaudimos, lo enterramos y ya me voy. Y yo sigo con lo mío, ya no tiene importancia, ya hice ese acto público, ¿verdad? Sino que él les dice, no, yo en verdad estoy afligido y no voy a gustar pan ni cualquier otra cosa durante este día. ¿Y esto qué llevó? 36. Todo el pueblo supo esto y le agradó. Y no dice Judá, sino todo el pueblo. Aquí estamos hablando que estaba calientes las cosas, o sea, los de Benjamín han de haber estado muy molestos por la muerte de su general principal y de parte de su tribu, y pues todas las tribus, era, como te dije, el hombre que en realidad tenía el poder, la autoridad, pues habían matado a la cabeza que estaba sobre todos ellos en ese punto, ¿verdad? Y entonces dice que todo el pueblo supuesto y le agradó, dice, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Esto causó entonces, en lugar de división, causó unidad. 37. Y todo el pueblo y todo Israel, ahí está por lo que lo digo, que eran todos, entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Entonces David les dejó claro que él había obrado íntegramente y que no había partido de él, no era un acto político o de traición o para adquirir poder o forzar las cosas, el hacer esto, sino quería mostrarles que él tenía limpio su corazón, y esto es algo que había agradado al pueblo, pero que David más que eso, pues quería agradar a Dios. 38. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, sus propios sobrinos, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. No mencioné al principio, lo olvidé porque siempre lo hago, mencionar el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y el tema parte de este último versículo y en esa parte final. Y nuestro tema el día de hoy es Jehová dé el pago al que mal hace. Tomando la cita literal como está escrito, Jehová dé el pago al que mal hace. Y ese va a ser un tema que ahorita vamos a explicar y a tomar. David entonces dice, a pesar de que yo he sido ungido rey, me siento en esto, digamos, debilitado, o sea, mi corazón no es y la maldad de estos hombres, la dureza de estos hombres es mucha, pero yo, aún siendo el rey, el ungido, no voy a hacer nada. Sea Jehová el que dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Ya habíamos hablado hace unas clases del asunto de buscar la paz y dejar la venganza. David se mantenía en este asunto, pero ahora vamos a extender un poco más este asunto y vamos a hablar de que es Dios el que paga al que hace el mal. Es decir,
ya entendimos que nosotros no debemos vengarnos, no debemos hacer lo que Joab hizo, pero ahora vamos a ver lo que sigue. ¿Qué pasa con el que continúa haciendo el mal? Tú ya dijiste, yo no quiero tomar esa actitud, yo no voy a estar en venganza, en violencia, en odio, en ira, yo no voy a tomar las cosas en mis manos, te las entrego, Dios. Pero ahora vamos a ver esa siguiente parte, ese siguiente paso, el pago que hace Dios al que hace el mal. Ese va a ser nuestro tema hoy, pero vamos a seguir leyendo, vamos a seguir estudiando. Te quiero leer con respecto a Joab. Aquí tengo bastantes referencias, vamos a ir leyendo. Sabemos, y eso ya lo habíamos visto y queda confirmado, que Joab terminó siendo el general con David. Y ahorita voy a explicar más adelante por qué fue hecho general, un hombre que ni David confiaba en él y hasta le pesaba tenerlo ahí cerca, de acuerdo a esto que acabamos de leer. Y no solo por qué fue hecho general, sino por qué no fue desechado, por qué permaneció ahí, ¿verdad? Eso ahorita lo vamos a ir viendo con las citas. Pero te confirmo primero, porque te lo había dicho, pero no lo había leído. Segundo libro de Samuel 8:16, dice: Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Entonces terminó siendo Joab el general del ejército de David. Esto está confirmado también en primer libro de las Crónicas. Lo leemos rapidísimo, 18:15. Dice: y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército. Y también lo podemos leer en primero de Crónicas 27:34. Y dice: después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Ahí está hablando de sacerdotes. Y dice al final: y Joab era el general del ejército del rey. Entonces queda bien claro este asunto con respecto a Joab. Ahora vamos a ver una serie de pasajes que nos hablan de, pues, quién era Joab, porque podría decir, bueno, a lo mejor te estás apresurando, ¿verdad? Aquí David ya da una luz con respecto a que había dureza en estos hombres, había maldad, y leímos que él había tomado venganza, cosa que no era correcto. Pero vamos a leer algunas otras citas. ¿En qué cosas estuvo involucrado? Ya las estudiaremos, ahorita nomás te las menciono. ¿En qué estuvo involucrado Joab? Por ejemplo, segundo de Samuel 11, versículo 17 y 25. Él tuvo que ver en la muerte de Urías Heteo. David fue el autor intelectual, pero Joab fue el autor material de esta muerte. Segundo de Samuel 11, 17. Y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Ya veremos la importancia de esto cuando estudiemos el asunto de David y Betsabé. Y dice el 25: y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Es decir, Joab había ejecutado que poner al frente a Urías para que muriera. Dice: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Como pues estaba en batalla y se murió. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Entonces miramos ahí que estuvo involucrado Joab en la muerte de Urías. Vamos a ver ahí mismo segundo de Samuel 18:14. Joab también estuvo involucrado en la muerte de Absalón, hijo de David. Todo esto, insisto, ya lo estudiaremos si ahorita no entiendes las historias. Yo estoy hablando ahorita de Joab y de las acciones de Joab y de su carácter. Muerte de Absalón, segundo de Samuel 18:14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y me quedo pensando ahorita, era su primo, ¿verdad? Bueno, entonces él fue el que mató a Absalón, y después vinieron su gente a terminar de matarlo. Otro asunto, estuvo involucrado en la muerte de Amasa. Eso lo leímos en 1 de Reyes 2:5. Mató a otro general de Israel. Segundo de Samuel 20:10. Segundo de Samuel 20:10. En esta sublevación de Seba estaba involucrado Amasa, que era un general, y tuvo que ver aquí también Joab con otra muerte más, además de la del general Abner. Segundo de Samuel 20:10. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Entonces tuvo que ver con la muerte de Amasa, que de acuerdo a lo que leímos en 1 de Reyes 2:5, no fue justa y no debió haber sucedido. Te quiero volver a leer ese para que ya ahorita quede claro, es el 2:5.
de Primero de Reyes. Otra vez, ya lo habíamos leído. Dice, tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Ahí está esta mención, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Es esa mención que acabamos de leer de 2 Samuel 20:10. Ahora, otro asunto en el que estuvo involucrado, me estoy yendo en orden más o menos, hay muchas más cosas, pero te estoy mencionando las más notorias. 2 de Samuel 24:3, cuando David censó al pueblo, aquí hay una cosa que quizá a favor, digamos, en la lista de Joab, él no estuvo de acuerdo. 2 de Samuel 24:3, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Y leo el 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército, y salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Joab no estuvo de acuerdo en esto que estaba haciendo David, y te quiero leer de ese asunto, de lo del censo, en Primero de Crónicas 21:6, otra vez confirmando que Joab no estuvo de acuerdo en esto, y que sabemos o lo estudiaremos que fue pecado delante de Dios de parte de David. Primero de Crónicas 21:6 dice, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Es decir, Joab dejó inconcluso o dejó incompleto el censo, no quiso contar a los levitas y no quiso contar a su tribu, a los hijos de Benjamín, porque esta orden de censarlos a él le parecía abominable. ¿Y dónde dice que fue incompleto esto? Primero de Crónicas 27:24, disculpa que te traiga tan rápido en las citas, pero son muchas. Primero de Crónicas 27:24 dice, Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Eso ya lo estudiaremos al final del segundo libro de Samuel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Entonces quedó incompleto el censo. Esto, hablando otra vez de Joab, le fue abominable esta orden de parte de David. ¿Qué otro asunto estuvo involucrado? Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 7. Primero de Reyes 1:7. Fíjate nada más, todavía con David vivo, cuando David estaba en esa corregencia con Salomón, trasladando el reino a Salomón, Joab, siendo su general, habiendo vivido o estando con David tantos años, todo el reino de David, 40 años, se une a Adonías, hijo de David, que ya había intentado tomar el reino. Se une a Adonías y al sacerdote Abiatar contra el nombramiento de Salomón. Traiciona a David. Primero de Reyes 1:7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Se estaban poniendo en contra del nombramiento de Salomón como rey. Querían poner a Adonías, quería usurpar el trono, y Joab lo apoyó. Entonces seguimos viendo las acciones. Y esto nos dice algo bien importante, porque dices, ¿cómo puedes determinar que alguien hace el bien o el mal? Pues mira lo que hace, ¿verdad? Porque tus palabras pueden decir una cosa, David, tú eres mi rey, soy tu general, yo te apoyo, soy tu consejero, pero tus acciones dicen otras muy diferentes, hablan más fuerte. Otro ya leímos lo de Primero de Reyes 2, 5 y 6, que es el asunto de que David tomó mal que él matara a Abner y a Amasa, pero en el 6, ese no lo leímos, David le da la orden a Salomón de matar a Joab. Le dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Es decir, David no lo iba a matar, pero le está diciendo a Salomón, tienes que deshacerte de este Joab, de este general, porque ya me traicionó a mí, ya te traicionó a ti, y si lo tienes cerca, pues ¿qué crees que va a suceder, verdad? Y vamos a ver finalmente la muerte de Joab. Hay mucho de Joab en la Biblia y lo vamos a ir viendo. Primero de Reyes 2, versículos 28, 31 y 34. Dice estos versículos. Y vino la noticia a Joab, porque aquí Salomón ya tomó el consejo de su padre, perdón que me detenga, y lees ahí en el 27, que ya lo hemos leído en otras clases, que Salomón echó a Abiatar del sacerdocio
porque pues, se había juntado contra él con Adonías, y ahí se cumplía que la casa de Elí iba a ser echada fuera del sacerdocio, ya lo habíamos visto. Pero vino la noticia a Joab en el 28, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. O sea, hace la anotación en la Biblia que él no había traicionado a David cuando Absalón quiso quitarle el reino, pero sí con el caso de Adonías. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Cuando alguien hacía esto, pues era un hecho de decir estoy tomado del altar y aquí no me puedes matar, o de pedir misericordia y que no se le matara. 31 dice, y el rey le dijo, haz como él ha dicho. Es decir, esto es otro personaje que ya veremos, Benaía, que le dijo a David, está tomado ahí de los cuernos, y me dijo que mejor lo matara, que no iba a salir. Entonces le contesta David, el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Entonces David, al hacer esto, Salomón, dije David, el rey Salomón, lo que está diciendo es, si Joab permanece, ese hombre tiene las manos llenas de sangre inocente, de sangre derramada injustamente, y tiene que morir para que sea limpiada la sangre de mi casa. Recuerda que por causa del pecado de David, Dios había dicho que su casa iba a tener espada, pero en el caso de Salomón era un reino, una casa que iba a vivir en paz. El propio nombre Salomón lo expresaba. Entonces, y luego te dije que leyéramos el 34. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Entonces, ahí está la muerte de este Joab. Te narré todo lo que sucedió con Joab para que veas el panorama general de por qué David dijo, y te vuelvo a leer, 2 de Samuel 3:39, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Hubo muchas cosas que Joab hizo mal a lo largo de toda su vida, pero vamos a ver que Dios es el que paga al que hace el mal. Ese es el tema ahorita central, y con lo que vamos a cerrar esta enseñanza. Ahora, nos falta leer el capítulo 4, es cortito, son 12 versículos, pero antes de eso solo te quiero leer una cosa. ¿Por qué fue hecho general? Decía yo con respecto a este cuate, porque dirás, bueno, alguien tan malvado, ¿por qué lo tenía cerca David? ¿Por qué fue hecho general? Primer libro de las Crónicas, 11:6. Ahí nos dice por qué fue hecho general. Y dice, y esto lo vamos a estudiar en la próxima clase, pero este detalle viene en Crónicas, no en Samuel. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Ahí está la razón por la que él fue el hecho general o jefe sobre todos ellos, porque David hizo una promesa. Él dijo, el que derrote a los jebuseos, lo saque de Jerusalén, que lo estudiaremos la próxima clase, y tome la fortaleza que ellos tienen en una ciudad amurallada, difícil de tomar, va a ser hecho el jefe sobre todos. Y David tuvo que cumplir con esto. Segundo, tuvo mucho que ver con la edificación Joab. Dice el 8, ahí en el 11:8, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, este es David, y Joab reparó el resto de la ciudad. Entonces tuvo mucho que ver con que Jerusalén fuera capital. ¿Y por qué David no lo desechó? Primero, pues porque era una promesa suya. Ahí está en 1 Crónicas 11:6, que él había dicho que el que derrotara, él iba a ser puesto por jefe o general. Entonces David mismo lo había puesto ahí a través de esa promesa, de ese dicho que él había hablado. David tenía que cumplir entonces que él fuera su jefe o general. Y segundo, porque David pues dejó las cosas en manos de Dios, de acuerdo a lo que leímos en 2 de Samuel 3:39. David le dejó a Dios las cosas en sus manos, tú dale el pago a estos que mal hacen. Muy bien. Vamos a leer ahora sí el capítulo 4 y leemos completo. 2 de Samuel 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita. De los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies.
Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. No se confundan aquí, ahorita comento ese paréntesis del 4. Los hijos pues de Rimón Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Is-Boset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Entonces Is-Boset, al enterarse de la muerte del general Abner en manos de Joab, dice que se debilitó y todo Israel fue atemorizado, pues porque se habían perdido al gran general. Y viene entonces una traición interna a este Is-Boset. En realidad Is-Boset pues poco tuvo que ver en todos los asuntos, ¿verdad? En realidad miramos que lo levantaron por rey, pero las acciones las llevó a cabo Abner. El que hizo el pacto con David fue Abner, el que iba a volver al pueblo hacia David era Abner. Is-Boset en realidad, como te digo, fue solo una figura prácticamente simbólica. Sin embargo, al mirar esto y queriendo quedar bien con David, dice que 2 hombres que eran capitanes de Is-Boset, Baana y Recab, ahí hace una mención con respecto a estos beerotitas que no alcanzamos a entender porque no conocemos la historia de estos pueblos. Al parecer hay un paréntesis ahí entre el 2 y el 3, que estos hombres fueron contados dentro de Benjamín por causa de un movimiento que hubo ahí de su población, de huir de un lugar a otro, pero esto solo es un paréntesis que no alcanzamos a comprender. Y entonces estos 2 hombres pues planean asesinar a Is-Boset. En el versículo 4, antes de continuar, por favor, los nombres se parecen, pero no confundas. El asunto de Is-Boset hace una mención de otro personaje, Mefi-Boset, diferente, no se confundan. Y no sé yo por qué está esta mención aquí, pero este versículo habla que Jonatán, hijo de Saúl, el amigo de David, tenía un hijo que era lisiado de pies. Y dice ahí que era un niño pequeño de 5 años de edad y que pues se remonta a algo que había pasado antes, cuando había llegado la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Dice que la nodriza pues se espantó por causa de esta muerte o de que quizá quisieran matar al niño, y lo tomó y huyó, y cuando iba huyendo se le cayó y el niño quedó dañado de sus piernas, dice que quedó cojo, y el nombre de este niño era Mefiboset. ¿Qué importancia va a tener este paréntesis que está aquí en el 4:4? Uno, cuando leamos el capítulo 9 vamos a ver el cumplimiento de la promesa de David a Jonatán de no quitar su casa, que no desapareciera su nombre, y eso se va a manifestar a través de este hombre Mefiboset. Y eso sobre todo lo vamos a ver en el capítulo 9, hay otras menciones de Mefiboset, pero sí les ruego que no haya confusión y tomen ese 4:4, apártenlo para cuando estudiemos el 9, pues ahí vamos a entender este personaje. Aquí en esta historia en realidad pues no tiene nada que ver. No tiene que ver, solamente es un pariente, ¿verdad? De Is-Boset. Entonces continuamos, regresamos a Is-Boset, el que había sido puesto rey sobre Israel. Y a partir del versículo 5 en adelante sigue narrando que estos 2 hombres, Recab y Baana, fueron a casa de Is-Boset a mediodía, cuando hacía más calor, y él estaba durmiendo, y la portera de la casa también, porque se había cansado de estar ahí limpiando el trigo y se había dormido también. Y entonces así es como dice que se introdujeron a esta casa y entraron y hasta su cuarto, y dice que lo mataron, le cortaron la cabeza y rápidamente se regresaron toda la noche por el camino del Arabá
para llegar a David en Hebrón. Le llevan la cabeza de Isboset y le dicen, aquí está la cabeza del hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. O sea, para nada conocían, no entendían a David. Y dice, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Querían quedar bien, diciendo, pues David ahora es el que va a reinar, o por la muerte de Abner, él es el que tiene ahora la autoridad, pues vamos a entregarle la cabeza de su enemigo. Pero ya habíamos visto cómo David había tomado la noticia de ese joven amalecita de la muerte de Saúl, y así es como les contesta, les dice, bueno, importante ahí en el 9, dice, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. David no deseaba participar de maldad, y mucho menos de esta, y él había dejado, lo hemos visto varias veces, la venganza en manos de Dios. Él no tenía ningún deseo de venganza, ni contra Saúl, aun cuando lo tuvo 2 veces en sus manos, ni contra su casa, ni contra Isboset. Para David Isboset era un inocente, ¿verdad? Y ni contra Abner incluso, él no quería el mal contra ellos. Y porque dice cuál era la razón, que Dios había redimido su alma de toda angustia. Esto está bien importante, porque ante cualquier deseo de venganza, de odio, de maldad, rencor que quede guardado en el corazón, resentimiento, raíces de amargura, ¿cuál es la forma en que esto es quitado o es sanado? Tú tienes que pedirle a Dios que Él redima tu alma de toda esa angustia que te pudiera llevar entonces a esos pensamientos, y esos pensamientos a acciones malas. Entonces, esto es lo que Dios había hecho. Dice, Dios me ha redimido. Como decía, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Es decir, yo no tengo ese corazón. Ustedes estaban hablando de venganza, de matar a mis enemigos, de tomar la cabeza, de recordar que Saúl me quería matar y entonces por eso es justificación para matar a Isboset. Y él dice, no es así. Y de una vez les aviso que cuando alguien vino a darme ese tipo de noticias, pues lo prendí y lo maté en Siclag. Eso lo vimos ahí en el primer capítulo de 2 de Samuel. Y les dice, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa? Derramaron sangre inocente, dice, lo mataron sobre su cama, ¿verdad? Dormido. Entonces dice, ahora pues yo tengo que demandar la sangre de este inocente, de este hombre justo, de vuestras manos. Y ordena entonces David a sus siervos que maten a estos hombres. Dice que los matan, les cortan manos y pies y los cuelgan sobre un estanque ahí en Hebrón. Y a Isboset, pues por lo menos la cabeza dice ahí, la toman y la entierran en el sepulcro de Abner, en donde habían honrado al general Abner. Ahí también entierran, ahí mismo en Hebrón. Recuerda que este había sido rey allá en Mahanaim, sin embargo David los deja en Hebrón, tanto a Abner como a Isboset, y ahí los honra en donde él estaba por rey. Muy bien, hasta ahí terminamos la lectura de este capítulo 4 y de estos 2 capítulos de hoy, y miramos con tristeza la historia del hombre. Deseos de los ojos, porque pues David tuvo cuantas mujeres quiso y aún extranjeras, chismes, malentendidos, traiciones, conveniencias, desobediencia a la autoridad, venganza, homicidio, derramamiento de sangre inocente, maldad, dureza. Eso es lo que vimos aquí. Yo cuando lo estudiaba decía, ¿qué voy a hablar? Porque pura cosa mala, o en su mayoría, ¿verdad? ¿Qué voy a hablar? Pero al estudiar, pues Dios me llevó precisamente a ese versículo 39 de entender que Jehová es el que da el pago al que mal hace. Y esta es la aplicación que yo quiero dar, porque ahorita vimos todo el contexto, toda la historia, pero yo quiero dar la aplicación. Como te dije hace rato, estudiamos con respecto a la venganza, estudiamos con respecto a dejar ese camino y dejar las cosas en manos de Dios, pero ahora vamos a ver qué obra Dios o cómo es que obra Dios. Dios paga al que hace el mal. Mi propósito es que aprendamos a temer a Dios. Y es una cosa que tú me vas a oír decir mucho, porque todas las cosas malas que sucedieron desde el desierto con el pueblo y en la tierra prometida tuvieron que ver con, obviamente, desobediencia y pecado, pero porque no había temor de Dios. Y yo quiero siempre llevar al pueblo, a la iglesia, al temor de Dios, para entender, porque a veces decimos, sí, que le pague al malo, pero aquí no dice que le paga al malo solamente, sino dice al que hace el mal. Entonces que busquemos y digamos, Señor, yo quiero hacer las cosas rectamente, justamente delante de ti, y en lo que yo fallo, porque no somos perfectos, porque pecamos, Señor, perdóname, ayúdame, y yo me arrepiento, cambio, Señor, porque no quiero recibir la paga del que hace el mal. Y vamos a ver algunas citas. Deuteronomio 7, versículos 9 y 10.
Insisto, estoy en el tema Dios paga al que hace el mal. Deuteronomio 7, 9 y 10. Dios pone dos caminos para su pueblo, para ti, para mí, en cuanto a nuestra relación con Él. Y dice estos versículos. Deuteronomio 7, 9 y 10. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo hemos aprendido, lo conocemos y lo hemos recibido, pero el 10 dice, y es parte de esta misma frase, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces, Dios nos presenta esos dos caminos en la relación con Él. Porque el 11 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que cumplas. Guarda por tanto, estando conscientes, conociendo a Dios, que Él es fiel y que al que está en una relación de guardar mandamientos y de obedecer a Dios y de sus estatutos, sus decretos estén en tu corazón y los pongas por obra, dice, conoce que Dios es fiel y que Él va a guardar el pacto y la misericordia contigo hasta 1000 generaciones, pero también conoce que al que le aborrece, al que está en contra de Dios o le da la espalda a Dios o al que hace las cosas contrarias a lo que Dios desea, dice, Él le va a dar el pago en persona y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Esta palabra es para el pueblo, porque a veces diríamos, bueno, está hablando del pueblo en el 9 y de los demás del mundo en el 10. No, porque lee a partir del 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y dice el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Sí, y el 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces le está hablando al pueblo todas estas palabras, ¿verdad? Y está hablando que en el pueblo puede haber, como aquí vimos, porque Abner y Joab eran parte del pueblo, porque David era parte del pueblo, porque estos personajes que vimos era parte del pueblo de Dios, que Dios nos presenta esos dos caminos en nuestra relación con Él, que tengamos claro que Dios, para que me entiendas, paga con bendición y con bien al que guarda su palabra, pero también paga, da el pago y no se demora y aún dice que lo hace en persona. Él se encarga de hacerlo a aquel que aborrece los caminos del Señor. Vamos a leer ahora un ejemplo de esto. Quería buscar un ejemplo en el propio contexto de lo que hemos venido estudiando. En 2 de Samuel, te quiero leer más adelante en el capítulo 16 y 19 y en 1 de Reyes se complementa esta historia. Cómo el hombre puede mirar y juzgar mal las cosas y por qué tú y yo debemos dejar que Dios sea el que juzgue y que Dios sea el que dé el pago. Porque te voy a poner un ejemplo aquí, mira, 2 de Samuel 16, voy a leer algunos versículos salteados, 5 al 8 y 11 al 12. Ahorita al final si quieren repito otra vez todo. 2 de Samuel 16, 5 al 8 y 11, 12 dice: Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y fíjate lo que dice, hasta el 8 dije, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, a David, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Cuando Absalón se subleva contra David, este hombre considera, él juzga y dice, para él, fíjense, desde su perspectiva, David era un hombre malo y sanguinario, y le dice, ahora sí, todo el mal que le hiciste y la sangre que derramaste de la casa de Saúl ha venido sobre ti. ¿Qué sangre había derramado de casa de Saúl David? David no mató a Saúl, David no mató a Isboset, David no mató a Abner. ¿De qué está hablando este hombre? Sin embargo se burla y le dice, te ha sorprendido tu propia maldad y tu reino ha sido dado a tu hijo Absalón porque eres un hombre sanguinario. Cuando el hombre mira desde su perspectiva, juzga mal las cosas. En esta misma historia, capítulo 19, 2 de Samuel 19, 18 y 19 dice: Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Aquí estamos hablando que muere ya Absalón y David le regresa, le es, digamos, confirmado el reino o él vuelve a Jerusalén para reinar porque había huido de Absalón.
Entonces dice, entonces Simei hijo de Gera se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, no los guarde el rey en su corazón. Es decir, ahora ya dice, uy, sí juzgué mal, y todas las maldiciones que te dije y las piedras que te aventé, pues es que desde mi perspectiva eso era lo correcto, pero ahora cuando veo que Dios ya te devuelve el reino y que regresas a Jerusalén, pues no me culpes de todo el mal y de todas las maldiciones que te dije. ¿Qué le contesta David? Le dice en el 23 David, y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró, porque los hijos de Sarbia, Joab y Abisai le decían, mátalo, pues este fue el que te maldijo, ¿verdad? Y mátalo porque maldijo al ungido de Jehová, pero David le dice, yo no voy a derramar más sangre inocente, digamos, ni a cumplir lo que este hombre decía, que yo andaba derramando sangre inocente de la casa de Saúl, y le dijo David, no morirás, o sea, yo no te voy a matar. Eso es lo que le dijo David, no, yo no te voy a matar. Leemos de esta misma historia, primero de Reyes 2, 8 y 9, y dice esta cita. Y recuerda que ahí en Primero de Reyes 2 son todas las instrucciones que David le estaba dando a Salomón. Y le dice, porque ese Simei, pues ahí se quedó pegadito. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Es lo que acabamos de leer. Pero le da instrucción a Salomón, porque dice el 9, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Es decir, ¿cuál había sido la promesa de David? Yo no te voy a matar, ¿verdad? Pero recuerda que todas estas instrucciones era para que el reino de David, el reino de Salomón y la casa de David, la casa de Salomón, quedara limpia de toda esa sangre derramada, de todas esas cosas injustas y malas que se hicieron durante el reinado de David, ya sea el propio David o en contra de la casa de David, y que quedara, digamos, limpio de todo esto. ¿De qué tenía que quedar limpia aquí la casa de David? De las maldiciones de este hombre. David le había perdonado la vida, pero la única promesa que le había hecho es yo no te voy a matar. Vamos a ver en qué terminó este asunto. Ahí mismo en el 2, versículos 36 y 37. Después envió el rey, aquí ya es Salomón, e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Entonces Salomón no lo mata directamente, ¿verdad? Sino que le dice, pues yo también te doy oportunidad, hazte una casa y no salgas de ahí. El día que yo te vea que salgas de ahí porque no confío en ti y eres el que maldijo a mi padre y la casa de mi padre, entonces tu sangre va a ser sobre tu cabeza porque estás desobedeciendo una orden que yo como rey te estoy dando. Te perdono la vida, quédate ahí, pero si sales, voy a tener que mandar que mueras. 41 y 42. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat, desobedeció, se salió por la razón que fuera, y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. 44. Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Dios es el que juzga y Dios es el que da el pago. 46. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Porque este hombre había maldito a David y a toda su casa, ¿verdad? Y se había burlado de él y había dicho que era hombre perverso y sanguinario. Y dice ahí en el 45, no va a ser como tú dices. El rey Salomón será bendito y el trono de David será firme. ¿Por qué? Porque Dios es el que había determinado esto. ¿Por qué te leí todo este asunto de Simei, toda esta historia de Simei? Hay muchas historias en estos libros. Porque para que entendamos cómo Dios paga al que hace el mal, no es conforme a lo que tú piensas o yo pienso. Porque el hombre mira y juzga mal. Este Simei juzgó mal y eso lo llevó a hacer algo injusto e incorrecto, maldecir a David y a su casa. Que finalmente, al desobedecer al rey Salomón, se vertió todo esto sobre él
y este hombre tuvo que morir. El hombre mira y juzga mal. Dejemos que sea Dios el que juzgue y sea Dios mismo el que dé el pago. Muy bien, vamos a continuar. Todavía tengo más citas con respecto a que Dios paga al que hace el mal. Vamos a continuar porque ya está avanzado el tiempo. Siguiente punto, Dios juzga todo y paga a todos. Esto nos debe llevar a temer a Dios. Teme a Dios y apártate del mal, porque ser su pueblo no nos exenta de juicio ni castigo por la iniquidad. Perdón, antes de avanzar con esto, dije que iba a repetir todas las citas, porque hay quienes luego me las piden, de la historia de Simei. Las digo rápido, apúntenle. Segundo de Samuel 16, 5 al 8 y 11 y 12. Segundo de Samuel 19, 18, 19 y 23. Primero de Reyes 2, 8 y 9. Primero de Reyes 2, 36 y 37, 41, 42, 44 y 46. Esa es toda la historia de Simei. Ahora sí, regreso a esta tercera idea. Dios juzga todo y paga a todos, porque a veces pensamos que solo al malo. Teme a Dios y apártate del mal, porque ser su pueblo no nos exenta de juicio ni de castigo por causa de la iniquidad. ¿Dónde está esto? Salmo 7. Es un salmo también de David. Salmo 7, y te voy a leer, léelo completo, pero esta idea que acabo de dejar está en los versículos 3 al 5 y 8 al 11. Y dice, Salmo 7, 3 al 5 y 8 al 11. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, dice David, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Es decir, diciendo David, júzgalo tú, Señor, y si en verdad hay tal iniquidad, tal maldad en mí, Señor, entonces pues merezco ese pago, ese castigo. Dice 8 al 11, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces tenemos que apelar a la justicia y al juicio de Dios, porque Él es el que juzga todo, también a su pueblo, y ser parte del pueblo de Dios no nos exenta de juicio y de castigo. Por eso hay que temer a Dios, apartarnos del mal y de la iniquidad, porque es muy claro que a los que están en justicia, Dios es tu escudo y Dios salva a los rectos de corazón. Pero al que está en iniquidad o en impiedad, dice, Dios está airado contra él todos los días. Y dice el 12, si no se arrepiente, él afilará su espada. O sea, ese es el pago. Pero lee tú el salmo completo. ¿De dónde parte el pago de Dios? Parte, y este salmo ya no lo expresó, también del justo juicio. Esto está en el Salmo 94, 2. Salmo 94, 2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿De dónde viene el pago? El pago parte del justo juicio de Dios. Él es nuestra justicia, pero sabemos que Él juzga rectamente todas las cosas y las juzga con su palabra. Y la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Entonces nosotros debemos acudir a Dios en su justicia, pero tener claros que nosotros debemos presentarnos también en temor de Dios, limpios nuestro camino, pídele al Señor, límpiame, Señor, en lo que tú estás mal, arrepiéntete, cambia, quita las cosas que están incorrectas delante de Dios, porque cuando Él juzga, la espada es de dos filos, juzga para allá, pero también juzga para acá. Y si corta, pues corta para allá y corta también para acá. Tú puedes pedir a Dios pago contra tus enemigos, pero pídelo con temor y en justicia. Es esta misma idea. Salmo 109, del 1 al 4 y 20 y 21. Tú puedes pedir a Dios, sí puedes pedir a Dios el pago contra tus enemigos. Este salmo así lo hace. Pero pídelo con temor y en justicia. Salmo 109, del 1 al 4 y 20 y 21. Y es de David también. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. 20 y 21.
sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Se vale pedir el pago de Dios contra tus enemigos en una causa justa, como aquí presenta David, sí es válido, pero tú tienes que estar como David estaba, en temor, en temblor, en reverencia delante de Dios y pedir en justicia. No pidas cosas injustas y conforme a tu corazón, pide los justos juicios de Jehová y que Él sea el que se encargue. Eso fue en el Salmo 109. Porque a nosotros no nos corresponde, como no nos correspondía la venganza, no nos corresponde tampoco el pago. Porque a veces dices, le entregué a Dios las cosas, que Él opere, que Él haga la venganza, pero ya verán lo que yo voy a hacer. Entonces tú estás tomándote una atribución que no te corresponde. Como no nos corresponde la venganza, no nos corresponde el pago. Te lo leo y está muy clarito. Proverbios 24, 29. Proverbios 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Qué nos dice a nosotros hombres? No digas, no lo digas, ni lo hagas. Como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Es Dios el que da el pago al hombre según su obra. Y esto es lo que sigue que vamos a leer. El pago es según la obra de cada uno, pero es Dios el que determina eso. Lamentaciones 3, 64. A las buenas obras, pues vendrá un buen pago. A las malas obras, pues tendrá que venir también un mal pago. Pero ambos son pagos justos. El pago, que te quede claro, es según la obra de cada uno. Lamentaciones 3, 64. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Muy clara también esa cita. Dales el pago, ¿quién? Oh Jehová, según la obra de sus manos. Si tú tuvieras un jornalero que trabaja bien y que obedece y hace todo, pues lo justo es que le des el pago completo y aún le añadas bendición. Pero si tú tuvieras un siervo malo que no obedece, que no hizo las cosas, pues ¿cuál sería el pago usualmente? Echarlo fuera, despedirlo, ¿verdad? Entonces el pago es según la obra de cada uno. Y así es como Dios, que es el que lo hace, obra. Recuerda que todo esto que te estoy enseñando es para temer a Dios y arrepentirnos, para agradarlo y no enojarlo, porque el juicio y el pago, todo esto que acabamos de leer, empieza por su pueblo. Y esto pues ya lo conocemos, pero te lo vuelvo a leer. Hebreos 10, 29 al 31. Te repito esta idea. Todo esto es para que tú y yo seamos llevados al temor de Dios y al arrepentimiento, para que busquemos agradar a Dios y no enojarlo, porque tanto el juicio como el pago empiezan por el pueblo de Dios. Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Finalmente te quiero leer 3 citas, las menciono de una vez porque las voy a leer de corrido como si fuera una sola idea. El Salmo 31, 23, Isaías 40, 10 y Romanos 6, 23. A manera de conclusión para esta enseñanza, Jehová dé el pago al que mal hace. Salmo 31, 23, Isaías 40, 10 y Romanos 6, 23. Esta es nuestra conclusión. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga y la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de tu ser y de tu corazón y esto nos ayude
a mejorar nuestros caminos y a que sea cambiado, transformado nuestro corazón para agradar a nuestro Señor y Dios. Terminamos y queda de tarea para la próxima semana solamente el capítulo 5, pero como les dije al principio, les pido que lean también los pasajes que están ahí paralelos. Primero de Crónicas 11, del 1 al 9, Primero de Crónicas 14, 1 y 2, Primero de Crónicas 3, del 5 al 9, 14 del 3 al 7, 14 del 8 al 17. O sea, en general vamos a tomar ideas de Primero de Crónicas 11 y de Primero de Crónicas 14 para entender o complementar lo que vamos a ver en el capítulo 5. Solo vamos a estudiar el 5, pero en paralelo con 3 o 4 capítulos del primer libro de las Crónicas, especialmente el 11 y el 14. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos y vamos al aprendizaje de los textos. Aprendimos esta semana en el libro de los Proverbios. Aprendimos Proverbios 9 y 10 y repasamos el Salmo 134 del 1 al 2. Pero vamos a empezar con la cita de Proverbios 9 y 10. Ponte de pie y ahí en tu lugar y con tu familia, con quien estés escuchando, recibiendo esta enseñanza. Aprende la palabra de Dios. Si no la aprendiste, abre tu Biblia, pero hay tiempo bastante para aprender estas citas. No menosprecies el aprender la palabra de Dios. Todos juntos, Proverbios 9 y 10. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9 y 10. Y una manera de hacerlo es lo que estamos haciendo, aprender la palabra y dejar que eso sea lo que abunde en tu corazón. Repasamos el Salmo 134, 1 y 2, que ya lo habíamos aprendido. Todos juntos, Salmo 134, 1 y 2. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Salmo 134, 1 y 2. La nueva cita para aprender está en Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. Mira que esta es muy sencilla, muy pequeñita, y van a decir, esta está re fácil, o ya hasta me la sé. Bueno, pues entonces si ya la sabes, hay que ponerla por obra, porque dice, lee conmigo, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Tú y yo sabemos que si instruimos al niño en el camino del Señor, va a permanecer en el camino del Señor, de acuerdo a esta palabra. Pero yo quiero darte ahí otra aplicación. Si tú le enseñas un camino diferente, ¿en qué camino crees que va a permanecer? Porque muchas veces dicen a hijos adolescentes o jóvenes o ya adultos, pastor, ore por él o ayúdeme porque no está en el camino del Señor. Pero cuando el pastor pregunta, termina encontrando que de niño no le enseñaron el camino del Señor. Y esta cita dice, y es para los dos lados, que en el camino en que tú instruyas al niño, en ese es en el que va a permanecer. Por ello yo invito a todos los que tengan hijos pequeños, o a los abuelos con sus nietos, a los padres con sus hijos, aunque sean un poco más grandes, jóvenes que tengas en casa, instrúyelos en el camino del Señor. Instrúyelos en el camino de Jesucristo para que cuando tú ya no estés, cuando tú no estés en esta tierra y ellos ya hayan avanzado en edad, permanezcan y no se aparten de ese camino. Bueno, ahí está entonces Proverbios 22:6 y queda de repaso Proverbios 9 y 10. Y de la Escuela de Crecimiento Espiritual, el 5º capítulo de 2 de Samuel. Muy bien, que Dios te bendiga. Terminamos esta clase. Sea todo para bendición, edificación de tu vida y como la propia palabra nos enseña, apartémonos del mal, hagamos el bien y deleitémonos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y aférrate a la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.